tercero tiempo. Okay, let's get our picture back up there. Are you still going to stop for chapel, for us to have chapel? Yes, sir. Okay, so we'll go in 25 minutes. Oh, we have just 25 minutes? Yeah, because since you went over, it took away from this hour. Okay, ayúdame, por favor. What I'm going to do is I have a bell here, and I'll give you a 5-minute warning. Okay, good. Or would you rather me just ring on the time? Give me a 5-minute warning. That's great. Okay, doke. You'll hear this. You'll hear that. Ah. All right. No entiendo, pero me imagino que están hablando. He says, I don't understand, but I imagine what you're saying. That's what Wilder said. Tell me when you can see my PowerPoint again. Let me see here. Let's get rid of that. Okay. There, it's It wants to come on there. El quiere. There it is. Mira. Ahí está. Okay. Antes del bautismo, en el tiempo de Juan y el tiempo de Jesús, era necesario una condición mental, una condición espiritual. Arrepentimiento era muy importante antes del bautismo. A Juan y a Jesús también. La palabra en griego para arrepentimiento es metanoia. Metanoia. M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. Dígame. Metanoia. Sí, perfecto. Es el significado es cambia su mente. Cambia su mente. Metanoia es cambiar su mente. So, arrepentimiento significa cambia su mente. La palabra de Dios cambia nuestra mente y estamos listos a ser bautizados. Now, sometimes people are sorry. A veces las personas se sienten lástima o tristeza. Sí, unos veces tiempo tienen lástima, pero la mente no es cambiada. When a thief gets caught stealing, Cuando a un ladrón lo sorprenden robando, and has to go to jail, tiene que ir a la cárcel. he's sorry that he got caught, but he plans to steal if he gets out. El haber sido sorprendido, pero él piensa robar de nuevo al salir de la cárcel. No es arrepentimiento. Now, en Lucas capítulo 3, mira, momento, Lucas capítulo 3. La gente venía al Juan a ser bautizado de Juan. Mira en Lucas capítulo 3, comenzando por favor con versículo 3. Comienza con versículo 3 y lee para nosotros, por favor, Francisco. Lucas 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Continúa, por favor. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ok, momento, hermano. Subrayen la escritura en versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son evidencias de arrepentimiento en su vida. Su arrepentimiento es muy, muy importante en los ojos de Juan, el profeta de Dios, antes del bautismo. Los fariseos no querían arrepentir, y San Juan no quiere bautizar. Now, otro estudiante, por favor, continúa a leer en versículo 9. Quizá Ingrid, por favor, versículo 9 y después. Y ya también hecha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto sea cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ok, espera un momento. Mira en versículo 10 la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El significado es: ¿qué haremos a arrepentir? ¿Qué haremos a arrepentir? Y él dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. So, fruits of repentance would be unselfishness demonstrated in their lives. Los frutos del arrepentimiento iba a ser la generosidad demostrada en su vida. Mira versículo 12, por favor. 12, 13 y 14, señor Edras. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ok, muy bien. Now, mira, la gente tiene una pregunta en versículo 10, ¿qué haremos? Los publicanos tenían una pregunta en versículo 12, ¿qué haremos? Y los soldados tenían una pregunta misma en versículo 14, ¿qué haremos? Pero la contestación de San Juan era diferente en estos 3 versículos, ¿verdad? Sí. Sí. Diferentes personas tienen diferentes problemas en sus vidas. Cada persona es diferente. Arrepentimiento significa diferentes cosas en su vida, en mi vida, en la vida de Byron, en la vida de otras personas. ¿Qué haremos? Arrepentir. ¿Qué es necesario
en su vida a cambiar, a obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sí. Es un muy importante pasaje concerniente arrepentimiento antes del bautismo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Cuando estamos predicando el Evangelio hoy, es muy necesario a predicar arrepentimiento. Es muy importante. Unas veces predicamos bautismo, pero no predicamos arrepentimiento. ¿Sí? Es muy importante. Uno es antes del otro, ¿verdad? Así es. Sin arrepentimiento, bautismo no es, it's no good for forgiveness. No es válido para el perdón. No es válido para perdón, sí, sin arrepentimiento. Okay, so es necesario tener un cambio de su mente. Arrepentimiento es un cambio de su mente. La palabra griega es metanoia. Cambia mente. Ok. Now, quizá cuando en Marcos capítulo 1, versículo 5, la escritura dice, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Quizá los pecados de diferentes personas eran diferentes, ¿verdad? Como la escritura en Lucas capítulo 3. Los publicanos, los soldados, los multitudes, hay diferente. Ok. ¿Preguntas? No, solamente, hermano Francisco. Es importante entonces tomar en cuenta que cuando las personas van a ser o van a querer ser bautizadas, las personas necesitan dejar de hacer su pecado que le está acechando en ese momento. O sea, debe cambiar a dejar de practicar el pecado, porque las personas no todas tienen el mismo pecado, ¿verdad? I got part of it. Traduzca He says, parte. so it's important when we preach that we need to tell people they need to repent of their sins, to stop sinning. And of course, not everyone is going to have the same sin. That's exactamente, sí. Pero unas veces sabemos que en la vida de un persona específico, sabemos que el persona está viviendo en pecado. Y sabemos, predicadores, sabemos que el persona no está listo a cambiar su vida. Y no podemos bautizarlo en este tiempo, ¿verdad? Porque San Juan dice a los multitudes, haga frutos de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Ok? Es muy importante. We make baptism a sacrilege if we do it otherwise. Entonces nosotros vamos a hacer algo inmundo del bautismo si lo hacemos de otra forma. Now, el bautismo es un sacramento verdadero si la persona o el persona tiene un cambio de mente verdadero. ¿Claro? Sí. Sí. Si no tienen un cambio de mente, arrepentimiento, el bautismo no está válido, no es un sacramento. Los católicos dicen que el bautismo sin el cambio de mente es un sacramento
verdadero, pero no es verdad. No es verdad. Sin fe, sin arrepentimiento, bautismo no es un misterio, no es un sacramento verdadero. ¿Ok? Otros Dice Misterio, él dijo misterio o ministerio. misterio. You want to know, he said mystery or ministry. Misterio. Ok. En esta escritura, Jesús haga una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Now, cuando Jesús venía al río Jordán a ser bautizado por él, él dice concerniente justicia, ¿recuerdes? En Mateo 3, versículo 15, él dice, él dice en versículo 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Recuerden la escritura en Salmos 119, los mandamientos de Dios son justicia, ¿verdad? Sí. El bautismo de Juan era un mandamiento de Dios, un mandamiento del cielo. Pero en esta escritura, en Mateo 21, Jesús dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. So they didn't answer Jesus anything, Entonces no le respondieron nada a Jesús, because they were afraid. porque tenían miedo. That's right. Porque temíamos, ¿verdad? Tenían. Ajá. So, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Del cielo, ¿verdad? Porque es un mandamiento de Dios, es justicia de Dios, es del cielo. Si es del cielo, es necesario, ¿verdad? Si no es del cielo, no es necesario. Pero los fariseos no obedecieron, ¿no? So, no contestaron nada a Jesús. Este es un muy importante pasaje concerniente al bautismo de Juan en Lucas 7, versículo 29 y 30. Lucas 7. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué es la palabra designios en inglés, Byron? The designs, literally. Okay. In inglés, let me read it to you in inglés here. In Lucas 7. Let me look at it in griego. Tengo el Nuevo Testamento en griego aquí en Lucas capítulo 7, versículo 29. I'll say it in English and you translate in Spanish. Okay, doke. All right, 29.
And all of the people Y todo el pueblo and the tax collectors, y los publicanos, when they heard it, they justified God, al oír esto, justificaron a Dios, being baptized with the baptism of John. siendo bautizados en el bautismo con el bautismo de Juan. But the Pharisees and the teachers Pero of law los fariseos y los maestros de la ley rejected God's counsel for themselves, rechazaron los consejos de Dios para sí mismos, or you could translate it, rejected the will of God for themselves, o se podría traducir rechazaron la voluntad de Dios para sí mismos, having not been baptized by him. por no ser bautizados por él. So this makes it very clear that it was God's will for them to be baptized by John. Entonces esto deja muy claro que sí era la voluntad de Dios que fueran bautizados por Juan. So el bautismo de Juan era un mandamiento de Dios para la gente diferente que el Antiguo Testamento, claramente, pero diferente también en unos aspectos del bautismo de Cristo después de la muerte y la resucitación de Cristo, ¿sí? Pero era un mandamiento de Dios necesario para la gente en el tiempo de Jesús. Puedo oír el perro. Sí, no me... ¿Qué dice el perro? no Tengo estoy mucho aquí. hambre. Sí. Ok, estas son las escrituras concernientes al bautismo de Juan. Now, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo iniciatorio. Que iniciaba. Para iniciación en la comunidad de gente esperando el Rey de Dios, y también es un bautismo para perdón de los pecados. La gente que obedecer el bautismo de Juan era esperando viniendo de el Cristo, pero unas veces no saben quién es el Cristo, pero están esperando el viniendo de el Cristo. Now, el bautismo de Juan era antes de la muerte de Cristo, antes de su resurrección. So, no es el bautismo del Evangelio de Cristo, es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no era en el nombre de Cristo. Pero era un mandamiento de Dios por este tiempo. El tiempo de San Juan, el tiempo antes de la cruz. Es difícil para mí porque hay unas cosas en los evangelios cuando Jesucristo perdonó los pecados de una persona sin bautismo. En Marcos capítulo 2, el paralítico. En Lucas capítulo 7, a la mujer la pecadora, el ladro en la cruz. Is that the right word, ladro? El ladrón. Ladrón en la cruz.
¿Ok? Pero es claro en las Escrituras, para la gente en general, Dios mandó el bautismo de Juan. Pero Cristo es Cristo. Cristo puede perdonar los pecados de los hombres, de su palabra. So, es difícil para mí. Now, recuerde, antes de su pregunta, hombre, recuerde que la gente en el tiempo de Juan era bajo de la ley de Moisés en ese tiempo. Y era necesario obedecer la ley de Moisés hasta el tiempo de la cruz, ¿verdad? So, la ley de Moisés era necesario. Dios mandó el bautismo de Juan como una preparación para el Cristo, y era para perdón de los pecados. Pero los judíos en el tiempo de Juan continúan a ofrecer los sacrificados en el templo para pecados también, ¿verdad? So el mandamiento de bautismo en el tiempo de Juan era un mandamiento en adición a los mandamientos a sacrificar los animales. Era un tiempo de cambio en la ley de Dios. Am I making myself clear at all, brother? Sí. Okay. So we do have these passages where Jesus just spoke somebody's sins forgiven. Entonces sí tenemos unos pasajes donde Jesús sí dijo por la palabra que la persona era perdonada. Mark chapter 2 verse 10, Marcos capítulo 2 versículo 10 dice que Jesucristo tenía autoridad en la tierra a perdonar pecados. ¿Quién tiene autoridad a perdonar? Jesús, ¿verdad? Sí. Y si Jesús dice sus pecados están perdonados, es la verdad, ¿verdad? Sí. Porque Él es Jesús, Él es Dios en carne. Pero Jesús da a nosotros un ejemplo en su bautismo. Pero es difícil para mí a entender todas las cosas en el tiempo antes de la cruz. Después de la cruz, Jesús da a nosotros el gran comisión, ¿verdad? Sí. El mismo Jesús que dice al paralítico y a la mujer y al ladrón, sus pecados son perdonados. El mismo Jesús da a nosotros y a los apóstoles y a la iglesia el gran comisión. Después de el tiempo de la cruz, no tenemos escrituras cuando Jesús dice a una persona sus pecados son perdonados. I want them to see the tension there and what's difficult to explain, but also that after the cross it's very clearly one way. Entonces la tensión dice que había, pero después de la cruz claramente había solo una forma de ser. El tiempo de la vida de Jesús y la vida de Juan de Bautista era un tiempo de cambio, un tiempo de transición, transición de la ley de Moisés al Evangelio de Cristo. Now, Mateo 28, versículo 19, es una versión de el gran comisión de Jesús. Es después de la resurrección, después de su muerte en la cruz.
Él dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos de quién? De Cristo, sí. Bautizándoles. Now, bautizándoles explica cómo hacer discípulos. ¿Cómo hacer discípulos? Bautizándolos y en versículo 20, enseñándolos. So, hacemos discípulos cuando bautizándolos y enseñándolos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Jesucristo. Cristianos. No eran cristianos antes de la cruz, ¿verdad? Juan el Bautista no era cristiano. Los apóstoles antes de la cruz no eran cristianos. El ladrón, el paralítico, la mujer en Lucas capítulo 7 no eran cristianos. Los publicanos, los soldados que eran bautizados por San Juan no eran cristianos. Cristianos son bautizados en el bautismo de la Gran Comisión después de la cruz, después de la resurrección de Cristo. Bautismo de la Gran Comisión es un símbolo, un señal de la muerte, el sepultado, how do you say the burial? La sepultura. La sepultura y la resurrección de Jesús. El bautismo de Juan no era un símbolo de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Pero el bautismo de la Gran Comisión es un símbolo, es un señal de muerte, sepultura, resurrección de Cristo, los hechos redemptivos de Dios. Now, recuerde en este pasaje en Mateo capítulo 28 cómo hacemos discípulos. Dos palabras, bautizándolos y enseñándolos. Y recuerde, discípulos de quién? De Cristo. ¿Cuántos tiempo tenemos, Byron? Oh my, we passed it already. Okay. I'm not very good at timekeeping either. Now we break for chapel, and how long do we have until we start again? Chapel is 30 minutes, then they get a 10-minute break, and so we start at 10:40. 11:40 your time. 11:40 my time, okay. Yeah. Yes, sir. Hasta 11:40. Sí, las 10:40 nuestro tiempo. Okay. Gracias, hermano. Bueno.